Vamos a realizar nuestra pasta de goma casera y es muy fácil y vas a ver que no vas a comprar más la pasta de goma comercial. Vamos a comenzar en primer lugar por tamizar nuestros ingredientes secos y yo voy a estar utilizando azúcar impalpable, azúcar glass, azúcar talco, la más fina que vos consigas, y la vamos a tamizar junto con nuestro CMC. Lo mezclamos y ahora lo vamos a tamizar todo junto. Así evitamos tener grumos. Lo pueden hacer una o dos veces. Cuanto más tamicen, mucho mejor va a ser el resultado final. Una vez que ya tenemos tamizado esto, lo vamos a reservar a un lado. Y por otro lado yo tengo dos ingredientes más. Tengo glucosa y tengo agua. Agua que la voy a llevar a calentar. Unos 20 segundos va a ser suficiente. Y por otro lado tengo glucosa, que vamos a mezclar las dos preparaciones en nuestro bowl. Voy a volcar la glucosa. Glucosa, si está muy dura, también la pueden calentar unos segundos nada más al microondas. Y ahora directamente volcamos nuestra agua y mezclamos. Necesitamos disolver por completo la glucosa en el agua caliente. Una vez que se disolvió, voy a agregar mi esencia. Yo estoy utilizando esencia de coco, pueden utilizar cualquiera mientras sea transparente o translúcida. Termino de mezclar y lo que voy a hacer ahora es integrar solamente la mitad del azúcar. Una vez que tengo esto, empiezo a mezclar. Se va a formar una pasta más líquida. Y es importante que hagamos este paso de primero agregar una parte y luego otra. Porque si agregamos todo junto se nos van a formar grumos. Grumos que nosotros después nos va a costar muchísimo disolver. La proporción de agua que yo les doy es a modo orientativo, ya que muchas veces influye también el clima. Agregamos otra parte más de azúcar y empezamos a ir mezclando. Una vez que se haya formado este arenado y vean que ya no se pega, es el momento de que nosotros bajemos esta preparación a nuestra mesa y empecemos a amasar. Poco a poco, haciendo buena fuerza, van a ir integrando todos los ingredientes. Como ven, la masa va absorbiendo toda la preparación. Y nosotros tenemos que amasar ahora por lo menos unos 2 minutos para activar bien todo el CMC que nosotros pusimos. El resultado va a ser una masa muy similar al fondant, pero con un poco más de elasticidad. Como pueden ver, ya terminamos entonces de integrar toda nuestra preparación. Esto que está acá ya no lo voy a agregar porque ya tengo el punto justo. Hay veces que necesitamos un poquito más, hay veces que necesitamos un poquito menos. Yo lo que voy a hacer es, para continuar amasando, simplemente tengo un poco de manteca vegetal que voy a pasar sobre mi mesa. Y también en mis manos. Esto le va a aportar un poco más de humedad y elasticidad a mi pasta. Y ahora sí amasamos por lo menos por 2 minutos más.
Si ustedes quisieran hacer que su color blanco sea mucho más intenso, le pueden agregar colorante blanco. Y entonces la pasta va a obtener un color blanco mucho más pulcro. Luego de unos 2 minutos que estuvimos amasando, vean ya la elasticidad que toma nuestra masa. Simplemente para conservarla lo que vamos a hacer es hacer un pequeño bollo. Antes les voy a mostrar cómo nos queda nuestra masa. Podemos estirar sin ningún problema. Vean también lo suave que queda. No nos queda ningún grumo, queda una masa bien lisa y suave. Y entonces con la ayuda de un palo, nosotros si tuviésemos que hacer flores o cualquier decoración, podemos utilizarla. Vean que se estira perfectamente. ¿Sí? Y lo importante es que seca muy bien y resiste muy bien también a la humedad. Para conservar nuestra masa, lo que vamos a hacer es amasar muy bien, lograr un bollo bien firme. Vamos a necesitar papel film. Muchas veces pasa también que nosotros conservamos nuestra masa y cuando lo vamos a usar nos encontramos que se generó alguna pequeña película de corteza seca. Entonces, para evitar eso, simplemente lo que vamos a hacer es untarnos muy bien nuestras manos con manteca vegetal y vamos a frotar entonces nuestra pasta de goma. Generamos una película aislante del aire y entonces nos va a conservar muchísimo mejor toda la humedad de nuestra pasta. Una vez que la tenemos de esta forma, envolvemos simplemente. Cortamos. Y así está lista para conservar. La podemos guardar si quieren dentro también de una bolsita Ziploc y eso nos va a ayudar a conservar muchísimo mejor porque evita que ingrese más el aire. Gracias a que tiene una gran cantidad de azúcar, es un conservante natural y nosotros la podemos conservar por un tiempo no mayor a 2 meses. Recuerden que esta masa la pueden colorear y les va a servir también para decorar todos sus pasteles realizando flores o modelados.